jóvenes, pues buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy les comento nuevamente que vamos a entrar en la temática de la historia de la televisión, de la materia comunicación aplicada para sexto semestre de preparatoria. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con la temática historia de la televisión. Les recuerdo mi nombre, soy la maestra Imelda Luna. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados en este ejercicio? Este ejercicio es que el alumno conoce la historia de la televisión desde sus orígenes, ya que es parte importante y fundamental de la historia del mexicano, ¿ok? Algo que fue tan importante en su momento como fue el medio de comunicación, la televisión, que fue algo que marcó un parteaguas en la sociedad mexicana. Muy bien, aquí vamos a ver la evolución de la televisión en México y en el mundo también, ¿por qué no? En donde sus orígenes son allá por un descubrimiento llamado fototelegrafía. Así empezó este descubrimiento de la televisión. Posteriormente, ya por 1900, empezó ya la palabra como tal televisión, que no sería usada hasta el año 1900. Después, allá por 1928, las primeras transmisiones fueron experimentadas y nacieron en Estados Unidos de Norteamérica. Esa fue la primera transmisión. En el año 1929, empieza la BBC en Londres, manifiesta cierto interés por las investigaciones de la televisión, luego de que en el año 1928 había logrado transmitir imágenes desde Londres hasta Nueva York. Súper interesante, ¿no? De continente a continente. En 1929, las transmisiones oficiales se iniciaron el 30 de septiembre de 1929, ya para más número de personas. En 1930, la primera transmisión simultánea de audio y video no tuvo lugar sino hasta el 31 de diciembre de 1930. ¿Ok? Primeramente la televisión era muda, era como junto con el cine mudo, también empezaron las imágenes de mudas, pero el audio ingresó hasta 1930. Después empiezan las ventas hacia finales de 1932, ya se habían vendido más de 10,000 receptores, o sea, ya más de 10,000 televisiones allá para 1932. Ven la evolución desde 1600 hasta 1932, lo que la televisión nos vino a enseñar. Un medio de comunicación que fue primordial para poder dar seguimiento a la información de lo que estaba aconteciendo en las guerras, en el mundo también, porque ahora los noticieros y programas de información son a nivel mundial. Ya podemos enterarnos de esa forma qué es lo que está pasando en otros continentes y la diversidad de las culturas. No nada más la televisión en su momento sirvió para lo que son los noticieros, sino que así comenzó, pero después para el entretenimiento de las masas. Vamos a ver la revolución, cómo fue la revolución de la televisión. La verdadera revolución no llegaría sino hasta el inicio de la televisión electrónica, cuando iniciada con los experimentos de, ¿cómo es? Working. Me imagino que fue ruso, ¿verdad? Posteriormente siguen las investigaciones, esta se unió Westinghouse y comenzó sus investigaciones a principios de la década de los años 20, de los 1920, en donde sigue la evolución de la televisión. ¿Ok? Posteriormente, ya por Europa, adopta un sistema de 625 líneas, mientras que en Francia poseía 819. Las líneas son las franjas que aparece y lo que es el multicolor. Esas son las franjas de las cuales habla, de las líneas de colores. En Francia eran 819 líneas y en Inglaterra mantuvo en 405 líneas de color, y en Estados Unidos ya se estandarizó por 525 líneas de color. ¿Ok? Así sucesivamente fue adoptando la televisión a color. Vamos a ver algunos de los problemas que tuvo la televisión a nivel mundial.
Uno de los problemas era la doble compatibilidad directa e inversa, ¿ok? Que a veces no se podía bien transmitir los programas este era el problema, ¿no? De que no había compatibilidad con algunos monitores. Después empieza un comité. Ok, al final el sistema de compatibilidad se logró en todos los monitores o en todas las televisiones, adoptando desde 1953 el nombre de comité regulador conocido como el sistema NTSC. Ok, vamos a ver en los sistemas. Francia simplemente no quiso estandarizar su sistema al americano. Como pueden ver, cada uno de los países tenía su estándar en la televisión, así como siempre lo han hecho los gobiernos que restringen y limitan a las personas, ¿ok? Así siempre se ha manejado desde el inicio de la televisión, qué es lo que se va a transmitir y qué no en la televisión. ¿Ok? Recordemos que todavía hay países en Asia que no hay televisión y la poca televisión y las transmisiones que existen son reguladas por el gobierno. Francia simplemente no quiso estandarizar su sistema al americano y crean su propio sistema de TV a colores, ¿ok? Ahí aparece el nombre de SSAM, que fue desarrollado allá por 1967. En la actualidad, pues, ¿qué podemos hablar de la actualidad? Ustedes ya están inmersos como estudiantes y como personas de consumo de la televisión. Ya sabemos perfectamente que la televisión ha evolucionado notoriamente desde la cuestión de transmisiones, así como también de la cuestión de lo que podemos ver y no ver en la televisión. Y también en la cuestión de los monitores. Ahorita ya tenemos una tecnología sumamente avanzada en donde tú como consumidor puedes elegir qué es lo que puedes ver y qué no ver. Se dio también la televisión por cable, que algunos, por decir aquí en la zona donde nosotros vivimos, en Tijuana, es casi obligatoria porque no existe no llega a la red gratuita de la televisión porque necesitas tu antena. También de 625 líneas desarrollando por la empresa Telefunken. Según las opiniones de los ingenieros, esta es la mejor de las tres. Ahí hay una opinión de los ingenieros. ¿Ok? Hablando así a manera con precisión de cómo fue evolucionando la televisión en color, en formato. También el entretenimiento fue una evolución de la que se habla. ¿Okay? Recordemos que la televisión ha sido un instrumento muy utilizado por los gobiernos, por las religiones, para poder distraer a las masas de ciertas temáticas y acontecimientos que suceden en el mundo. Desafortunadamente, hay libertad de expresión, entre comillas, pero todavía se limita el acceso a la información directa. ¿Ok? Ahorita ya como ciudadanos tenemos otros accesos a otras plataformas que en la siguiente clase vamos a poder ver, que es el Internet. ¿Ok? La siguiente temática es el Internet, en donde vamos a abordar también cómo los medios de comunicación han sobrepasado el límite de la televisión. Antes estábamos limitados a la televisión, pero ahora ya no lo estamos. Ya tenemos otros recursos en los cuales nosotros podemos opinar y plasmar nuestra opinión y podemos tener una diversidad de cómo ver al mundo y las cosas. Estamos en un país en donde se puede decir que somos libres y que podemos ver el contenido que nosotros queramos ver en la televisión. Hay gente que paga esta cuestión que paga los programas que tú ves. También se dio lo de las peleas, que solamente un cierto público que paga el servicio lo puede ver. Todo eso es la magia de la televisión que ahora lo podemos ver. La pregunta es, ¿cuánto más durará este auge de la televisión en el mundo? Porque ya está rebasando mucho las nuevas plataformas que las vamos a comentar la siguiente clase. ¿Ok? Pues muchas gracias por haber estado en clase. Es un tema sumamente interesante, es parte de la historia del colectivo mundial y en México, cómo se desarrolló la televisión, tanto físicamente en cuestión de aparatos y de su tecnología en los aparatos, pero también en la forma del entretenimiento ha cambiado notablemente porque la sociedad ha evolucionado, porque como humanos nosotros evolucionamos y ya no podemos ver el mismo contenido que veían nuestros abuelos y nuestros padres. Nosotros en nuestra actualidad solicitamos y pedimos nuevos contenidos.
¿ok? Y la televisión va evolucionando, así junto con la tecnología vamos evolucionando en contenidos y ahora tenemos una gama de contenidos para poder ver. Ahora ya no está tan censurado ciertas palabras o ciertas escenas en televisión como era antes, porque era muy arraigada, que iba ligada a la religión. Ahora estamos más despegados de la religión y ya podemos ver más abiertamente nuestro estilo de vida más natural como lo hace el ser humano. Me dio mucho gusto, ese tema se me hace sumamente interesante, el hecho de ver cómo la televisión ha ayudado al ser humano, pero también cómo hemos evolucionado en nuestro imaginario. Ya hay más gente que opina, ya hay más gente que tiene opinión y que esto puede ser un parteaguas para que seamos un poco más libres en lo que nosotros podamos elegir. Muchas gracias por haber asistido a la clase. Tengan un muy buen día y nos vemos a la siguiente. Como les comento, el siguiente tema es el Internet y todas las aplicaciones que podemos encontrar ahí como medios de comunicación. Gracias.